¿verdad? Introduciendo en lo que los muchachos se van preparando. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la pastora. Le doy muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí. Yo creo que es una oportunidad más de poder honrar el nombre de Dios y agradecerle, ¿verdad? De manera visible todo lo que Él hace por nosotros. Que Él hace más cosas por nosotros que no se ven que la que se ven. O sea, nosotros solamente estamos concentrados en la que se ven, pero ciertamente Él hace más que no se ve que se ve. Y entonces eso a cualquier persona que tenga el juicio sano, pues tiene que ponerlo a pensar. O sea, Dios hace más cosas por nosotros que la que nosotros sabemos y que la que nosotros pedimos. Oye bien esto. O sea, Dios hace más cosas por nosotros. Más cosas que la que nosotros sabemos y que la que nosotros pedimos. Entonces, a esas nosotros no le prestamos atención. Porque, señores, y este ejemplo yo siempre lo pongo. Yo escucho a la gente preparando el futuro. Y mañana, y la semana que viene, y el mes que viene, y el año que viene. ¿Y qué te garantiza a ti que tú vas a estar? Pero ¿qué te garantiza estar vivo? No sé si usted, o sea, la gente planifica como que dueña del tiempo. Sin embargo, cuando llega al 2025, cuando llega al 2026, al 2027, al 2028, en vez de primero agradecerle a Dios por haber llegado ahí, porque ni siquiera pidió llegar ahí. Entonces, señores, hay que agradecerle a Dios por tantas cosas que Él hace por nosotros. Principalmente por la que no se ve y por la que nosotros no pedimos. Estamos aquí. Ya, Jota. Estamos aquí. Estamos aquí. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es sencillo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no agradecemos? El problema es sencillo. ¿Usted sabe cuál es el problema? Falta de conocimiento. ¿Cuál es el problema? Falta de conocimiento. Hermanos, mientras más conocimiento yo tengo, más cuenta me doy que soy menos. Por lo tanto, debo de agradecer más. Amén. Sin embargo, la iglesia de hoy no le interesa que la gente conozca, tenga conocimiento, construya conocimiento. A tal punto que utilizan versos bíblicos para influenciar a la gente para que no se preocupe por el conocimiento. Yo he escuchado en lugares que le han dicho, ay, ten en cuenta que la abundancia de letras mata. Eso saca la Biblia de contexto. Hermano, mire, aunque usted quiera, aunque usted no quiera, aunque le guste, aunque no le guste, yo le voy a decir la verdad más grande que tiene que predicar el Evangelio. ¿Usted sabe cuál es? Esto lo va a definir el conocimiento. Esto no lo va a definir doctrina, no lo va a definir iglesia, no lo va a definir religión, esto lo va a definir el conocimiento. Pastor, ¿y qué usted está diciendo? Sencillo lo que yo estoy diciendo. Yo le voy a hacer una pregunta, que le voy a contestar con esa pregunta. ¿Cómo se llama la iglesia de Cristo? ¿Cómo se llama la iglesia de Jesús? ¿Se fueron? ¿Cómo se llama? Dígame un nombre. ¿Cómo se llama? No tiene nombre.
No tiene nombre. ¿Tú sabes por qué no tiene nombre? ¿Usted sabe por qué Dios se cuidó en no ponerle un nombre? ¿Usted sabe por qué? Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Esto no es un asunto de iglesia. ¿Esto no es un asunto de qué? Esto no es un asunto de iglesia, hermano. Esto es un asunto de relación con Dios. ¿Es bueno venir a la iglesia? Sí, pero no es un asunto de iglesia. Es un asunto de relación con Dios. Si usted viene a la iglesia y usted no tiene una relación con Dios, usted no está en nada. Usted no está en nada. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Y ahora yo quiero que ustedes abran su teléfono para que ahorita digan que el pastor abra la inteligencia artificial y usted busque la definición de conocimiento. Busque la definición de conocimiento. Yo no quiero dársela yo quiero que ustedes compartan conmigo. Búsquela. ¿Qué es el conocimiento? Y escúcheme bien, no estoy hablando de conocimiento bíblico, estoy hablando de conocimiento en sentido general. ¿Qué es el conocimiento? ¿Quién me lo dice? El conocimiento es la comprensión que tenemos sobre algo, obtenida por aprender, observar, experimentar. Podemos explicarlo en parte. Saber hecho, por ejemplo, el agua y el causa, no solo saber algo, sino por qué. Conocer, gracias a la experiencia, lo que aprendemos viviendo errores, decisiones, ajá, lo que comprueba mediante la investigación y pruebas evidencias, lo que entendemos de nuestra familia, comunidad, tradiciones. Ejemplo, en palabras simples, conocimiento es aquello que aprendemos y entendemos que nos permite tomar mejores decisiones sobre la vida y el mundo. ¿Alguien tiene una definición distinta? Bueno, más o menos. Vamos a ver. Comprensión y conciencia de hechos. Oh, póngate el paréntesis esa palabra, hecho, que lo voy a enlazar con algo que él dijo ahorita. Siga. Ajá, correcto. 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 Ok, perfecto. Déjemelo ahí, porque vamos a entrar ahí. En sentido general, el conocimiento no es más que el resultado multifactorial de información, experiencia, experimentación, observación, todos esos factores unidos da ¿qué? Conocimiento. Usted sabe lo que yo le quiero decir, que es ahí donde está el mayor fallo que tenemos nosotros en nuestra fe. ¿Sabe cuál es? Que no hemos conocido a Dios. Hemos escuchado quién es Dios, concepto, información, pero eso solo no me da conocimiento. Hasta que yo no experimento, hasta que yo no lo pongo en práctica en mi vida, hasta que yo no veo cómo funciona, yo lo observo, yo me convenzo de quién es Él, no hay conocimiento. El conocimiento es multifactorial, tiene que darse un sinnúmero de factores para que dé como resultado el conocimiento. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, hermano. Hay mucha gente que dice conocer a Dios, no lo conoce. Por eso me llama mucho la atención lo que dijo Job. Dio vida, ¿y había qué?
O sea, yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te están viendo. O sea, note que hay una diferencia entre lo que yo he escuchado y lo que yo puedo ver, lo que yo puedo experimentar, lo que yo puedo contactar. Dicho sea de paso, en lo que yo escucho no necesariamente es verdad. Ay, 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 qué problema este. En lo que yo escucho no necesariamente es verdad. Y saben una cosa, la mayor parte de lo que nosotros escuchamos tiene una gran influencia de la cultura. Por ejemplo, usted va a un país de una cultura distinta a este y el mismo milagro sucede aquí y sucede allá y te lo van a contar de manera distinta, porque te lo van a contar conforme al matiz cultural. Estamos aquí. Pero es más, hermano, la misma Biblia pasa eso. Usted ve en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, el mismo episodio contado de manera distinta. ¿Y por qué? Porque hay un conocimiento que está muy ligado, profundamente ligado al entorno, a la cultura, a su experiencia. Y no solamente eso, tampoco contradecirle, porque el concepto que él tiene de Dios va a cambiar en la medida que él experimente con Dios. O sea, hasta que él no experimente con Dios, su concepto de Dios no va a cambiar, por más que usted le diga. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Tratar de llevar a la gente a que experimente con Dios. Estamos aquí. Hermano, lo que estoy diciendo es que yo no puedo pretender que la gente conozca a Dios a través de mi experiencia. No, es que el conocimiento es individual, es personal. O sea, lo que estoy diciendo es que mi experiencia con Dios, escuche bien, mi experiencia con Dios me va a hablar de ese Dios que yo conocí. Pero posiblemente tu experiencia con Dios te hable de Dios desde otra perspectiva, porque tiene que ver por lo que tú viviste. Yo no sé para qué yo me metí en este lío hoy. Sin embargo, las iglesias quieren que la gente cree en Dios en base a un folleto que ellos leen, escrito por alguien con una experiencia con Dios muchas veces totalmente distinta a la experiencia de cada uno. Hermanos, lo que yo quiero decirle en esta mañana es que Dios es plural, Dios no es singular. Dios trasciende toda la cultura, todas las creencias, toda tradición. Dios no tiene límites. Y su misericordia está por encima de todo lo mencionado antes. Por eso yo en lo personal creo que dentro de todas las iglesias se van a salvar mucha gente. No importa de cuál. Porque no se trata de religión, de doctrina, no se trata de iglesia, se trata de relación. Y dentro de muchas iglesias que posiblemente tengan doctrina equivocada, tú te vas a encontrar con gente que tienen relación con Dios. Y muy buena. Y la misericordia de Dios se va a extender con ellos. Y ellos se van a salvar. ¿Estamos aquí? Es más, ahí voy. Yo creo que se van a salvar mucha gente que nunca pisaron una iglesia.
Y usted dirá, pero pastor, ¿y entonces en qué estamos nosotros aquí? No es que ya nosotros lo conocimos. Ellos no. Es más, ¿usted quiere que yo le diga una cosa? Hay gente que el Señor tiene que preservarla afuera, porque si entran se pierden. Si entran se pierden. ¿Estamos aquí? Entonces, hermano, ¿qué yo quiero decirle con esto? Lo que quiero decirle con esto, hermano, que el conocimiento es fundamental en nuestra creencia. ¿El conocimiento es qué? ¿En qué? Esto lo define el conocimiento, hermano. Escuche bien. Cuando usted viene a la iglesia y usted viene porque usted escuchó hablar de Dios, escuche bien, el evangelio se le hace una carga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El evangelio es gravoso, es pesado, es difícil. Pero cuando usted tiene una experiencia con Dios y usted sabe quién es Dios, el evangelio todo día es más liviano. Porque se convierte en un estilo de vida. O sea, yo soy cristiano. ¿Saben por qué? Porque es a mí que me conviene serlo. O sea, yo estoy convencido que a quien le conviene estar en este lugar es a mí. Por eso también estoy convencido que yo moriré siendo cristiano. Porque no concibo mi vida fuera de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Y sabe cuándo aprendí esto? Cuando el conocimiento me llevó a un evangelio sin cargas, sin tradiciones, sin religiosidad, sin manipulación. ¿Estamos aquí? Es que te quita un yugo opresor, te saca de la esclavitud, por eso te hace libre. Porque te saca de qué? Claro. ¿Y qué buen tema usted toca? O sea, la ropa era una carga para usted. Exactamente. No, no, eso no es parte del cristianismo. No, no, espéreme. No, no, y usted, y déjeme decir, lo que usted creía está en lo cierto, y le voy a decir por qué. Porque no es parte del cristianismo, pero sí es parte de la tradición, sí es parte de la costumbre. Entonces, y mire esto, entonces, eso se mezcló ¿con qué? Con la doctrina, y entonces, en el lugar donde usted se congregaba, eso era importante. ¿Estamos aquí? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Tanto así, recuerdo que nosotros teníamos anteriormente ropa de la iglesia. ¿Cómo llamaba la ropa? La ropa De la iglesia, de ir a la iglesia. Esa ropa no se podía tocar al menos que no sea para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso viene arrastrado por una costumbre, por una tradición. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo empiezo a conocer la iglesia, la doctrina, no a Dios, la iglesia, la doctrina, entonces todo eso lo mezclo con las tradiciones y la cultura y entonces eso hace un dogma. Y entonces nos dogmatizamos
y se nos olvida conocer a Dios. El dogma se nos convierte más importante que el conocer a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Entonces, el dogma es ¿cuál? La ropa tiene que ser esta y tiene que ser así, así y así. Los zapatos tienen que ser así. ¿Sí o no? Claro, las iglesias más fariseas que nunca. Pero espéreme. El día que usted no tiene esa ropa, prefiere no ir. ¿Sabe por qué? Porque el dogma es más importante que tu relación. O sea, escuche bien lo que yo estoy diciendo. Ahora, cuando tú llegas al conocimiento, entonces tú rompes eso y tú entonces empiezas a sentir lo que tú nunca has sentido y se llama libertad. Puedo ir como yo quiera, puedo ir con lo que yo quiera y con eso no hay problema porque Dios como quiera va a estar conmigo. Es tanto así que hay personas que Claro, por los dogmas. ahorita estaban hablando de todavía hay personas que predican en la calle. Y yo llegué, me llegó a la mente una joven que yo la veo siempre, parada en una esquina. Que cada vez que yo la veo, lo que me da como Pena. como pena. Sí. Yo digo, ¿será que el sol, el calor, no le afecta? En un país caribeño. ¿Será que no le afecta el calor? No, ¿sabes que la amada siempre me pregunta eso? Mire, esa joven, ay, cada vez que yo la veo, yo digo eso con un... La amada también siempre me dice eso. Adelante, Alejandro. Sí, porque si yo no paso primero por ese proceso de la no iba a romper con esa raíz que yo tengo, tradiciones, para entender entonces esto nuevo que es lo que yo. En esos 5 años, yo entendí después que yo realmente no conocía. Yo seguía una religión, seguía doctrina, seguía normas, y trataba de llevar la carta cabal. Mira, te voy a decir una cosa. Oye, te voy a decir una cosa. Y yo quiero que tú le prestes atención a esto. Mira, yo estoy convencido de lo que estoy predicando. Escuche bien. Yo estoy convencido de lo que estoy predicando. Tan convencido estoy de lo que estoy predicando que la mayoría de gente cuando recibe este mensaje, para poder entenderlo, tiene que salir de la iglesia. Si no, no lo entiende. Sale y entonces vuelve. No sé si me estoy dando a entender, ¿eh? Porque el choque es tan grande entre la verdad y la cultura, entre la verdad y los dogmas, que dicen, no, yo me estoy volviendo loco. O sea, yo me estoy volviendo loco. Y escuche bien esto. No soportan estar en un lugar donde no le impongan las cosas y donde no le exijan. Por eso terminan yéndose. Por eso terminan yéndose, porque hay que manipularlo, hay que imponerle, hay que obligarlo, hay que empujarlo, hay que saber cuánto cobra, hay que ir a su casa, hay que vivir. Entonces, hermano, eso no es cristianismo, eso no es evangelio, eso es esclavitud, eso es dar personas que van a la iglesia parásitas, que para poder funcionar necesitan de la ayuda de otros. ¿Estamos aquí? Esto es crudo lo que yo estoy diciendo. Claro, siempre. En la, tanto así que ahora mismo está viendo el otro día un padre no, se vació la iglesia y él dice que no, pero que él está diciendo lo mismo que está diciendo el Papa ahora, que la gente no está conociendo a Dios, la gente está pendiente a alabar a María, a Jesús, al santo que se yo quién, al santo que cuando, y no están siguiendo a Dios. Escuchen bien esto. Esto no es la primera vez que sucede eso en la iglesia católica. De hecho,
en uno de sus concilios, ahora no recuerdo el número del concilio, el año, eh, el Papa de turno mandó a sacar inclusive las imágenes de las iglesias. Hace muchísimos años. ¿Y qué pasó? Las imágenes no la pudieron sacar. Porque, escuche bien esto, nuestros hermanos católicos, su fe está fundamentada en la tradición, no en la palabra. O sea, ¿qué te estoy diciendo yo? Que la parte fuerte de ello es la tradición. Por tanto, su dogma, su ritual, todo está basado en la tradición, no en la palabra. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Ahora la Iglesia Católica, los hermanos católicos, se han chocado con una gran pared. O sea, la vida entera pidiendo a la María que interceda y de repente ahora aparece la máxima autoridad de su iglesia a decirle, María no intercede por nadie. Pero para nosotros no es una noticia, eso nosotros lo conocemos hace mucho tiempo. Pero para ellos, y de hecho para ellos tampoco, porque ya lo han escuchado de nosotros, el problema ahora es escucharlo de su máxima autoridad. O sea, el problema viene es que no lo dijo un evangélico, no lo dijo un pentecostal, no lo dijo un adventista, ahora lo dijo ¿quién? Su autoridad, su representante, y ese es el gran conflicto. Pero vuelvo y les repito, este conflicto que están viviendo los hermanos católicos, escuchen bien, es un conflicto tradicional dentro de su iglesia, porque ellos abrazan más la tradición que la teología. O sea, el conocimiento de Dios para ellos no es importante, pero el conocimiento de su tradición sí. O sea, por eso el hermano católico te habla más de su tradición que de Dios. Te cita más su tradición que la Biblia. O sea, porque para ellos es más importante su tradición. ¿Estamos aquí? Ahora bien, espérenme. Entonces, no es que ellos no han llegado a un conocimiento. Ellos han construido un conocimiento, pero ¿en base a qué? A la tradición. Por eso la tradición es más importante. No, porque no han construido un conocimiento acerca de Dios. Ellos no han experimentado con Dios, ellos no han observado a Dios, ellos no le han prestado la atención que Dios merece para ellos poder conocerlo. Y por eso es más importante la tradición. ¿Estamos aquí? Estamos en conocimiento todavía, iglesia, no se me duerma. No se me duerma. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, cuando la iglesia tiene un conocimiento fundamentado en lo que escucha o fundamentado en lo que otro quiera, entonces la iglesia es muy fácil de mover. Porque no se necesita demostrar nada. Porque la iglesia es fácil por llevarse de qué. ¿Estamos aquí? Por eso yo siempre que me paro aquí le digo, no lo digo yo, mire, lo está diciendo la Biblia. Para que usted no salga por ahí de que mi pastor dijo, no, mi pastor dijo no. La Biblia dice. Y yo me he cuidado en mi ministerio mucho de eso. ¿La Biblia qué? Dice. No lo digo yo. ¿La Biblia qué? Dice. No lo digo yo. Entonces, si usted quiere venir a los cultos con cuadernos, lápiz, venga, pero anote, para que usted no diga, mi pastor dijo, no, la Biblia dice, y lo dice en tal sitio. ¿Estamos aquí? El conocimiento es de vital importancia para el desarrollo de la vida particular de los miembros de la iglesia. ¿De la vida qué? Particular. ¿De quién? Porque lo que va a hacer fuerte a la iglesia es el fortalecimiento de la vida particular de cada miembro. Eso es personal. O sea, el pastor lo que crea es influencia positiva para que despierte en ti ese deseo de llegar al conocimiento. ¿Estamos aquí? Y entonces esa búsqueda del conocimiento te va a llevar a una experiencia extraordinaria con Dios. Y esa experiencia extraordinaria con Dios entonces va a cambiar, va a transformar tu vida, va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas.
Hermano, lo que hace que el hombre cambie es tener un encuentro con Dios. Cuando tú tienes un encuentro con la tradición, tú cambias por 2 o 3 días, pero tu vida no cambia. Cambió 2 o 3 días, no cambió tu vida. Ahora, cuando tú tienes una experiencia con Dios, esa experiencia con Dios sí lleva a una transformación extraordinaria en tu vida. ¿Estamos aquí? Y a mí me gusta citar siempre la Biblia. Verifique qué pasó con un señor llamado Saulo, que después le llamamos Pablo. ¿Cuántos meses duró? ¿Cuántos días duró? Su transformación fue por vida. Hoy conocemos nosotros a Pablo por ese encuentro. ¿Estamos aquí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que propiciar como iglesia. Que la gente llegue al conocimiento para que pueda encontrarse con Dios, para que pueda conocer a Dios. Mientras nosotros estemos aquí leyendo paquitos, mientras nosotros estemos aquí entreteniendo a la gente, mientras nosotros estemos aquí con la iglesia llena de humo y llena de pantomima y llena de obras de teatro, mientras nosotros estemos aquí haciéndole cuento a la gente, mientras nosotros estemos aquí sin estudiar, mientras nosotros no seamos ente de crear una influencia positiva para que la gente llegue al conocimiento, no estamos mal. La gente viene, dura 2 o 3 días y se va. Viene, dura 2 o 3 días y se va. ¿Saben por qué? Porque no han tenido un encuentro. Entonces, es la iglesia quien tiene que llevar a la gente a tener un encuentro con. ¿Estamos aquí? Ahora bien, pastor, y entonces, ¿qué vamos a hacer con la tradición? Bueno, la tradición es inevitable. Cada lugar, inclusive en los países, cada pueblo, cada sector, tiene su propia cultura, tiene sus propias raíces. ¿Sí o no? Pónganse a pensar. Por ejemplo, una vez a mí me invitaron a predicar para el Cibao, para un lugar que le llaman Tamboril. Tamboril queda como 20, 25 kilómetros después de Santiago. Es un pueblecito bien bonito. Pero ¿qué resulta? Que cuando yo llego allí, una iglesia bien dinámica, muchos jóvenes, mucho entusiasmo, y yo digo, el sábado en la noche vamos a hacer unos domplines. Y ellos se quedaron mirando. Digo, ¿y qué pasó? ¿No le gustan? Y levanta la mano uno de los muchachos y me dice, pastor, le vamos a ser honestos, ¿qué es eso? Y ustedes no saben lo que son los domplines. Eso es algo rico. Mire, eso se prepara. Y si lo hacemos ahogado en queso, dice, ahogado en queso. No entendían nada. Porque su tradición no conocía eso. ¿Estamos aquí? Así que el sábado de la noche, todo el mundo estaba ansioso de que llegara el sábado de la noche, porque por primera vez iban a probar lo que era un domplín ahogado en queso. Así que llegó el sábado de la noche y empiezo yo a amasar mi harina y a preparar mi harina, porque nadie sabía bregar con eso. Y preparo este caldero de dumpling ahogado en queso. Yo duré, después de ese sábado, yo duré 12 días ya. Y yo duré 12 días haciendo de noche dumpling ahogado en queso. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Le quiero dejar dicho con esto que lo llevé al conocimiento, lo llevé a experimentar, lo llevé a probar, lo llevé a observar, lo llevé a oler, lo llevé a un contacto directo con lo que ellos no conocen. Ese contacto directo con lo que ellos no conocen impactó su gusto, su paladar. Y entonces, ¿qué pasó? Que entonces ellos incluyeron eso dentro de su estilo de vida. ¿Estamos aquí? Pero si se lo dejan a la teoría y no
Si nada más le hablo de eso, y eso es rico, y el domplín con queso es bueno, y el domplín con queso es riquísimo, tengo que llevarlo a experimentar, tengo que llevarlo a probarlo, tengo que llevarlo, inclusive muchos de ellos lo llevé a aprenderlo a hacer. ¿Estamos aquí? Por muchos años, ellos me llamaban. Estamos aquí comiendo, ¿no? Unos domplines ahogados en queso, gracias a usted. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros llevamos a la gente a conocer a Dios. Cuando experimentamos eso, cuando saboreamos eso, porque están abrazados a los dogmas, costumbres y tradición, y para ellos no, escuche bien, y para ellos no hay más nada que eso. Y yo quiero que tú sepas una cosa, contra esa gente no luche. ¿Aló? No luche contra esa gente, ¿eh? Porque con esa gente que están arriesgados, aferrados a eso, le hace más daño sacarlo que dejarlo. Cuando ellos terminaron de hablar, que el joven se fue. Y aunque tú no lo sepas, claro. Pero claro, miren esto. Un niño nace. Eso fue la cosa más extraordinaria que yo me encontré una vez. Nació un niño y el mismo día que nació le dieron un mangú con huevo. Ve, ve. Ustedes ven qué sorpresa, creo que son ustedes. ¿Y a qué llegó, a qué conclusión llegó la pastora? ¿Por qué? Porque la comida hay que ir suministrándosela poco a poco conforme a su etapa de desarrollo, hasta llegar el momento que él pueda consumir eso. Entonces eso mismo pasa con esto. Tú tienes que ir dándosela poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que pueda, inclusive la misma palabra lo menciona, hasta que pueda llegar a comer lo sólido. ¿Estamos aquí? Pero si le dejó caer lo sólido de golpe, lo mata. En odre viejo. ¿Estamos aquí entonces? Entonces, ¿cómo vamos a llevar a la gente? ¿Poquito a qué? ¿Poquito a qué? Poquito a poquito. Poquito a poquito. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio se trata de convencimiento. ¿De qué? O sea, hasta que yo no estoy convencido, no hay transformación. Entonces, como se trata de convencimiento, lo que me lleva al convencimiento, ¿tú sabes lo que es? El conocimiento. O sea, nadie sin conocer llega al convencimiento. ¿Estamos aquí? O sea, y por eso la mayor parte de la gente entra a la iglesia y se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no están convencidos. No hay conocimiento. Van a un culto y en el culto a las 8 la pantomima. A las 9 el ministerio de adoración. Maldita sea la hora. El ministerio de adoración. A las 9:30 los anuncios. El culto acaba a las 10. A las 9:45 el predicador. Duraron 2 horas en pantomima, en teatro y en adoración falsa y 10 minutos en la palabra. ¿Dónde está el conocimiento?
La gente se siente bien en el momento. ¿Se siente bien cómo? Porque se siente bien, ¿eh? Tenemos que ser sinceros. Se siente bien en el momento, pero salen convencidos. ¿Estamos aquí? ¿Y usted sabe por qué digo maldita la hora? Maldita sea la hora. Cuando hablé del ministerio de adoración. Porque el conocimiento a mí me llevó a entender. ¿Quién me llevó a entender? El conocimiento. Primero, que no hay ministerio de adoración. Eso es una falacia de este tiempo. ¿No hay qué? ¿Usted sabe por qué no hay ministerio de adoración? Porque en la iglesia todos somos adoradores. ¿Estamos aquí? O sea, los adoradores no son los que suben a cantar, ni son los que tocan un instrumento, ni tampoco son levitas, como le dicen. No, esos son cantantes y músicos que ejercen una función en el culto a Dios. ¿Estamos aquí? Es más, y déjeme decir una cosa. Muy criticado por muchos, muy querido por otros. Pero yo he aprendido a tomar lo bueno de todo el mundo. Por eso me llama tanto la atención el ministerio de Dante Gebel. Dante dice, ¿ustedes ven esos músicos que están ahí? Ninguno son cristianos. ¿Saben por qué? Porque el requisito para que ellos estén ahí atrás no es ser cristiano, es ser músico. Porque esto está lleno de cristianos que no son músicos. Y se le criticó mucho. Pero es la verdad. Ahora dice él, la mayoría terminan, ¿dónde? En el cristianismo. ¿Por qué? Porque esto lo lleva al conocimiento, a la convicción. ¿Estamos aquí? Por eso cuando él invita a un artista, por ejemplo, le invitó a Cristian Castro, ¿y qué le pidió él? Nosotros queremos que tú nos cantes una canción de la tuya. En pleno culto. Nosotros queremos que tú nos cantes una de las canciones tuyas. No, y terminan Mel Gibson, el de la Pasión de Cristo. Amén. Entonces, el guión lo lleva a qué? Crear por el conocimiento. Porque no era que ellos no habían escuchado hablar de Dios, ¿no? Cristian fue. Uh-huh. Exactamente. Sí. Lo invitó a que subiera al escenario y cantara con él una canción. Y eso lo impactó tanto. Él llamó a su mamá ahí mismo y lo puso a hablar con el pastor y dijo, oye, pero yo nunca había estado en un lugar cristiano, una iglesia que me está teniendo ahora. Y de ahí ha pasado y hasta ahora todavía sigue, sí, claro. Porque es que tenemos que llevarlo poco a poco al qué? Al conocimiento. Yo no puedo, cuando entren por esa puerta, decirle, esto es lo que hay. ¡Bum! No. Es poco a poco. Es llevarlo al conocimiento poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Claro está. Escuchen bien esto que les voy a decir. Este evangelio es difícil de entender. Esta concepción es difícil de entender. ¿Por qué es difícil de entender? Porque nuestras raíces en el cristianismo es la imposición.
la manipulación y la obligación de las cosas. Entonces, llegar a un lugar donde no te exigen nada, donde no te imponen nada, donde no hay dogmas, es un poco complejo. La gente no lo entiende rápidamente. ¿Me está entendiendo? En el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús, ¿cuál era el objetivo de los fariseos, de los saduceos? Era el conocimiento. Ahora, ¿cuál era el problema? Es que ellos estaban abrazados a los dogmas, a las tradiciones. Pero déjenme decir una cosa. En la sinagoga, ¿usted sabe lo que se hacía? Debatir la ley. O sea, ahí no se hacía más nada que estudiar. Porque era llegar a qué? Al conocimiento. Hermano, óigame, escuche bien esto. El mayor objetivo de la iglesia de hoy tiene que ser llevar a la gente al conocimiento. Tiene que ser llevar a la gente al conocimiento, porque a través del conocimiento es que la gente va a conocer a Dios. ¿Estamos aquí? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo usted se convence que necesita a Dios y usted no lo conoce? ¿Aló? Si usted no conoce a Dios, ¿cómo usted se convence que lo necesita? No hay forma. O sea, lo que le llega a usted al convencimiento es el conocimiento. Claro. Ahora, ¿qué da el conocimiento? La experiencia. Ese grupo de información que yo he escuchado, que yo he leído, ahora yo tengo que ponerla en práctica. Y a eso yo le llamo experiencia. Pero déjeme decir una cosa. El cerebro guarda muchas informaciones, pero como usted no se puede imaginar. Pero el cerebro de lo que aprende es de la experiencia, no de las informaciones. O sea, lo que el cerebro registra como conocimiento es la experiencia. No importa la cantidad de información que tenga. ¿Es la qué? La experiencia. Entonces, yo puedo tener toda la información del mundo y hasta que esa información yo no la ponga en práctica en mi vida, y a eso yo le llamo experiencia, no va a funcionar de nada. ¿Estamos aquí? ¿Qué estoy diciendo yo? Sencillo lo que estoy diciendo. Una iglesia sin conocimiento es un club cualquiera. Es un club cualquiera. Vamos a verificar esto. En los clubes hay que ir un día a la semana, que es la reunión principal, ¿sí o no? Se paga una cuota, ¿sí o no? Hay que ir bien vestido, ¿sí o no? Sácale a una iglesia el conocimiento para que usted vea que es un club cualquiera. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces la diferencia es el conocimiento. No son los dogmas, no son la tradición, es el conocimiento pleno. Inclusive, es importante esto que no se me puede quedar. El tú llegar a comprender a otras gentes de otras denominaciones, de otras religiones, ¿tú sabes lo que lo da? El conocimiento. Inclusive lo que te va a permitir a ti llevarlo a ellos de donde están a otro lugar es el conocimiento. Usted no ve que la mayoría de los evangélicos no pueden hablar con un católico, terminan peleando. O con un testigo de Jehová, terminan peleando.
Pero yo hablo con ellos inmensidades de tiempo, con los testigos de Jehová. Y debatimos temas de la Biblia, y ellos me dicen una cosa, pero ellos no saben quién soy yo. Y yo tampoco se lo digo. Porque es el conocimiento, señores, es una guerra, es la guerra del conocimiento. Entonces, esas personas que de una u otra forma hablan conmigo, ¿tú sabes que yo lo estoy llevando? Poco a poco, al conocimiento. Pero no es todo de un golpe. Es poquito, poquito, a poquito. J citaba un verso interesante. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿A qué se refería? Es un texto que nosotros utilizamos mucho. ¿Y a quién se lo estaba diciendo Jesús? Vamos a empezar por ahí. ¿A quién Jesús le dijo eso? Búsquenlo en su Biblia. Yo quiero que ustedes me digan, que ustedes descubran a quién Jesús le estaba diciendo eso. Búsquenlo en su Biblia. Que hay una enseñanza importantísima para concluir este día. ¿Puede leerlo, Alejandro? Ajá. Ajá. ¿A quién le hablaba? ¿Aló? ¿Sabes lo que le está diciendo Jesús a ellos? Que ellos no conocían la verdad y que ellos eran esclavos de sus falsas creencias. Sigue diciendo. Libre. Y la verdad lo hará. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que Jesús le está diciendo? O sea, Jesús le está diciendo lo que ustedes conocen, eso no es verdad. Eso es un sistema de esclavizarlo. Conózcanme a mí. Verdaderamente. No. Ajá. Ojo. Es esclavo. Entonces, ¿ustedes ven el contexto qué lindo? ¿Ven qué lindo el contexto? ¿A quién Jesús le estaba diciendo eso? Escuche bien, a los que habían creído en él. O sea, no se lo estaba diciendo a gente que no había creído en él. No, Jesús se lo estaba diciendo a gente que habían creído en él. ¿Y usted sabe lo que le estaba diciendo? Primero, que no eran verdaderamente libres. ¿Saben por qué? Porque ellos siguieron a Jesús, pero tenían demasiada influencia de la tradición. Y entonces cada vez que pensaban en base a la tradición. Por eso ellos nunca lograron entender el reino de Dios. Siempre lo asociaron con un reinado terrenal, no con un reinado celestial. Ahora Jesús le está diciendo hoy a sus seguidores, a los que han creído en él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mis hermanos que están aquí presentes, mis hermanos y mis amigos que nos ven y nos escuchan a través de Radio Cristiana Dominicana, a través de Facebook, no se deje confundir. Busque una respuesta a todas sus dudas y a toda su incertidumbre. Experimente con Dios y Dios le dará
una transformación en sus vidas. Dios me le bendiga. Feliz resto del domingo. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora. Bendiciones para todos.